Tenis, tenis. Me voy con Anabel Medina, que ya la había visto por aquí. Capitana de la Copa Confederación. A ver, ¿qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Has representado a España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, obteniendo la medalla de plata en el torneo de dobles femenino junto a Virginia Ruano. Y es la actual capitana de la Copa Federación de Tenis. ¿Cómo lo estáis llevando? A ver, ¿cómo desde con este confinamiento, dónde está la luz para que sigáis entrenando para las competiciones? Pues mira, nosotros en estos momentos estamos en una situación bastante complicada. Apenas hace una semanita hemos empezado a poder practicar tenis porque no solo en el caso del deporte con Serdán, que es deportista de alto nivel, era suficiente, sino que además en el tenis necesitas una instalación para poder practicar. Aunque los deportistas de alto nivel ya tenían posibilidad de entrenar hace más tiempo, en el caso del tenis, como las instalaciones deportivas estaban cerradas, no teníamos la posibilidad de entrenar. Apenas hace una semanita nos han dado el ok, han abierto las instalaciones y hemos vuelto a la actividad. Pero el caso del tenis es súper complejo porque es un deporte global, es un deporte mundial y es un circuito internacional, con lo cual no depende solo de las reglas o la situación en la que se encuentre tu país, sino que hay que ver el conjunto total del mundo como está. Y hasta que el mundo no se estabilice un poco por todas las partes iguales, el circuito profesional va a ser muy difícil que se reactive, porque al final sería injusto que las jugadoras españolas pudiesen ir a competir, pero que no les dejasen participar a las americanas o a las inglesas. Entonces, pues estamos ahí un poco a la espera. Todo parece que avanza muy lento y luego de repente muy rápido y es como que, pues, bueno, manteniendo a las jugadoras pues activas, que no pierdan la motivación, que estén pensando bueno, sobre todo yo creo que es bueno que ellas tengan la cabeza con que el circuito va a volver este año para que no pierdan la conexión con la alta competición y sobre todo pues paciencia y a esperar. Claro, porque además es atípico para todos, pero fíjate que yo pensaba, digo, los deportistas estáis acostumbrados, y me han corregido, ¿no? A trabajar con la incertidumbre, pero mente sí, pero trabajar con unos objetivos porque tenemos muy marcados cuáles van a ser los campeonatos, el calendario de los campeonatos, y ahora no sabemos nada. ¿Cómo se mantiene entonces eso, la concentración alta? Sí, ahora yo creo que lo importante es que primero, que las deportistas, las jugadoras en este caso, vuelvan otra vez a la rutina de trabajo, es decir, que empiecen a mover otra vez el esqueleto, a mover otra vez los músculos, ten en cuenta que han estado paradas más de 2 meses, cosa que en el caso del tenis, como Una mucho, barbaridad. tienen 10-15 días de vacaciones en un año entero, con lo cual esa parada de 2 meses es grandísima, es prácticamente como si el circuito hubiese estado lesionado, que te paras durante 2 meses, aunque ellas hayan hecho físico en su casa, aunque hayan intentado estar activas, no es lo mismo que ir a una pista de tenis y golpear la pelota con una raqueta en la mano, con una pelota que te viene, el músculo reacciona diferente. Entonces, pues poco a poco volver a la actividad. Hay que volver a hacer, como decimos en el tenis, una pretemporada, es decir, prepararte físicamente otra vez para volver a la rutina, pero siempre estando un poco alerta y atenta un poco a las noticias que dan desde el circuito internacional, porque lo que tampoco sería bueno para un jugador es que a nivel mental lo estés preparando para volver a la competición en un mes y que esto se alargue a 2-3 meses, porque al final a nivel mental es tan exigente que llegaría un momento que eso se le volvería en contra, ya entraría un poco en la monotonía, entraría en la pérdida de motivación, en la pérdida de objetivos y eso es lo que mataría al jugador, entre comillas, ¿no? A la jugadora en este caso de decir, bueno, he estado preparándome para algo que no ha sucedido y ahora qué. Entonces, pues ir poco a poco. Claro, tenemos que anotar que España se clasificó para la final de la Fed Cup. Se suspendió, vamos, por a causa del COVID. Eh, Esto va a ser, esta lucha es un auténtico sueño, ¿no? Para ti, y mantener ahora, a ver, no se ha puesto fecha todavía, ¿no? No, han salido algún calendario un poco Pero no, interno, porque realmente están intentando reactivar el circuito, porque pues es bueno para el circuito que se active y es bueno para los jugadores. Se hablaba de fechas a finales de diciembre,
Mm. perdón, a finales de año, principios de diciembre, pero está todo tan en el aire que no se sabe. Y la verdad que para mí a nivel mental, pues también ha sido pues un poco shock, ¿no? Porque el objetivo Claro. estaba más que cumplido, hemos peleado durante 3 años súper duro, las jugadoras conjuntas, o sea, hemos hecho una piña muy fuerte, conseguimos el objetivo de llegar a Budapest y era como que ya íbamos en abril a por ese objetivo y como que ese objetivo, ¡pum!, de repente ha desaparecido. Bueno, pues lo bueno que tiene el tenis es que tienes que tener la capacidad de adaptarte a todas las circunstancias. Es decir, el tenista, a no ser que seas una gran jugadora, tiende a perder todas las semanas, cambia de ciudad todas las semanas, viaja, eh, cambios de horario, meteorología. Es decir, la jugadora en general es bastante flexible, con lo cual tiene bastante capacidad para adaptarse a los cambios. Y en este caso, pues bueno, es una parte de una experiencia que van a vivir que nunca antes había vivido, que es pues, vivir una pandemia y que de repente te paralicen el circuito, pero la flexibilidad de las jugadoras de tenis creo que otros deportes en este sentido no lo tienen, ¿no? Porque desde decirte que tienes un horario en el que no sabes a qué hora vas a entrar a la pista, que no sabes si va a hacer sol, si va a hacer aire, si va a llover, si no, si va a hacer frío, si vas a estar bien, si vas a estar mal, tiene una capacidad de un arco de adaptación muy grande. Y para ti, bueno, como profesional que fuiste ahora a estar y tener la oportunidad, ¿no? de liderar, ¿no? El equipo femenino, para ti es un auténtico sueño, ¿no? Sí, de hecho, un poco cuando ya empezaba a acercarse el final de mi carrera, ¿no? Bueno, pues ya estás un poco mirando en lo que sería la post-retirada y a qué te gustaría dedicarte después de haber hecho algo durante 37 años, que es jugar al tenis, ¿no? Sí que estás pensando un poco en, bueno, que se me dará bien, que no, que me gustaría, que no. Yo, cuando ya se acercaba ese momento, siempre había tenido en mente el intentar, bueno, el ser capitana de Copa Federación, porque he vivido la competición, me ha encantado y creo que una capitanía muy bonita, muy ilusionante, que he vivido experiencias súper chulas y que realmente era lo que yo soñaba, ¿no? El poder ser capitana de un equipo que sobre todo a nivel humano es espectacular y que luego han respondido increíblemente a nivel de resultados. Solo nos queda ya para ponerle la guindita, que ganemos en Budapest y yo ya. Claro, claro, claro. Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, Anabel, muchísimas gracias por estar presente en este maratón de deporte femenino, porque has puesto la guinda a esa representación de un deporte que nos ha dado tantas alegrías también como es el tenis, y que hemos tenido a grandes campeonas como tú, como Arantxa, como Vivi Ruano, como ahora Muguruza, en fin, que estamos ahí, que España está muy fuerte en este deporte y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por esta iniciativa que es súper importante, que todas nosotras nos tenemos que apoyar para darle visibilidad al deporte femenino que está demostrando que estamos a un gran nivel y tenemos que seguir empujando. Así que felicidades y espero verte pronto. Gracias, Anabel. Chao. Seguro que nos vemos, seguro que coincidimos pronto. Pues me voy, después de Anabel de tenis, me voy a balonmano con Marta López. Marta, a ver, vamos a ver, Marta. Marta. Espérate que te busco, Marta. Marta, aquí estás, Marta. Ya te he encontrado. Internacional absoluta con la selección española, histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la medalla de plata en el Europeo de Hungría y de Croacia 2014 y también plata en Mundial de Japón 2019. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Has entrenado hoy? Sí, esta mañana, bueno, ha sido un poquito más tranquilo, pero sí he estado entrenando, dándole un poquito a todo. Pero ¿ya estás saliendo fuera? ¿Ya estáis con las compañeras o lo estás haciendo de forma individual? De manera individual, ahora mismo pues yo estoy en Málaga, entonces seguimos en fase 1 además, solamente se permite el entrenamiento personal y pues bueno, en el momento en el que pude salir de casa y empezar con mi preparador, pues aproveché la oportunidad. Así que salgo para entrenar y bueno, pues de vez en cuando alguna visita que ya se puede. Tú formas parte del equipo rumano, dilo tú porque lo dirás mejor, el nombre, ya El que yo me Ramni lo evito. Kubulcha, sí, ¿Cómo? Ramni Kubulcha. Y a causa del COVID hicieron un ERTE.
Sí, exacto, así fue. Pues todo pasó pues rápido como a todo el mundo y pues nos enteramos que nos habían enviado alerte pues casi a principio de abril, pero desde que levantaron el estado de alarma en Rumanía, que fue como para el 16 de marzo o así. ¿A ti te había pillado, te pilló allí? No, me pilló aquí, me pilló justo aquí porque el 15 de marzo teníamos concentración con la selección para jugar el preolímpico. Qué fuerte. Sí, y entonces yo había bajado 3 días antes para pasar el fin de semana en casa y de la que llegué, de la que aterricé, me encerré directamente. ¿Cómo lo has vivido? Pues bueno, he tenido mis momentos. Al principio fue como un poco, vale, quizá un descanso no viene mal, ¿no? Además era un año, pues eso, que íbamos a tener los juegos, que vacaciones iba a haber prácticamente ninguna, iba a ser todo preparación. Venía pues de haber estado pues jugando Champions, el Mundial, con mucha carga, ¿no? Entonces al principio fue como un poco de quizás un par de semanas no vienen mal. Pero claro, la cosa se ha ido alargando y entonces he tenido mis momentos de ya estar muy agobiada de pensar en lo que me podía costar el recuperar otra vez ese estado de forma, ¿no? Y sobre todo el que nunca he estado tan desconectada del balonmano, de una pista. Entonces, a la hora de retomar otra vez esos entrenamientos de balonmano y será muy complicado. De hecho, todavía no lo estoy haciendo. Simplemente es preparación física y luego ya tocará meterse con Claro, el... porque se tiene que ir con mucho cuidado, ¿no? Con el tema de las lesiones, porque no estáis paradas nunca tanto tiempo. Eso es, eso es. Como mucho, quizás un mes. En mi caso, más de un mes no he estado parada y aunque esté parada es fuera de las pistas, no con el tema físico y sí, es un cambio muy grande y el balonmano es un deporte muy, muy duro en general. Claro, estás en la liga en Rumanía. Entonces, cuéntame las diferencias que ves con la liga española y en Rumanía, está, porque me has hablado de un ERTE, por Ujú. ejemplo. Entonces, que un club, ¿no? Pues es negativo, pero que un club en España se plantee un ERTE implica que hay un sueldo para todo el mundo, ¿no? Eso es. Me viene todo esto a la cabeza. Pues la verdad es que la diferencia es que todas las jugadoras de todos los clubes son profesionales. O sea, todas somos como cualquier otro trabajador. Entonces, aunque ya, como bien has dicho, es negativo que nos manden alerte, sí que es cierto que no todos los equipos allí lo han hecho, puesto que no todos están subvencionados por ayuntamientos. Hay equipos que tienen más patrocinadores o directamente han decidido que no era necesario enviar a las jugadoras al ERTE porque la situación no les obligaba a ello, ¿no? Y, y la diferencia es, pues eso, las condiciones que tú quizás mucha gente no puede escuchar Rumanía y piensa, ¿cómo puede ser? Pero sin embargo el balonmano femenino es súper importante allí, es uno de los deportes estrella y entonces nos tienen muy bien cuidadas y muy valoradas. Nos han mandado alertes, sí, pero sabemos que todo está en regla y que vamos a seguir teniendo nuestros contratos después de esto, que ya de hecho nos han sacado del ERTE porque el estado de alarma ya ha terminado y ahora simplemente pues nada, seguir manteniéndonos en forma y pues nuestro salario vuelve a la normalidad. Y, por ejemplo, el deporte más importante en Rumanía es el fútbol. No, el ¿Cuál es? deporte, pues yo lo que más veo en la tele es cierto que se ve mucho fútbol. Bueno, en Rumanía se ven todos los deportes. Podemos Se ven ver. todos los deportes. Se ven todos bueno, hay algunos más que otros, pero sí que vemos mucho tenis, vemos baloncesto, vemos vóley, vemos balonmano masculino, fútbol, pero de todas las ligas de Europa, entonces en eso sí que van bastante más avanzados, ¿no? Que nosotras que tenemos claro lo que van a echar el fin de semana en la tele. Claro, Y porque es un discurso que se ha dado y que lo han dado, que es no podemos competir contra el fútbol porque el fútbol es un negocio, pero claro, que se lleve tanto el pastel en otros países, aunque no ocurre. O sea, por ejemplo, que me digas que se ve más es generar un hábito, ¿no? Un sí, hábito que aquí lo hemos perdido es, bueno, o que casi que no o lo que hemos nunca lo tenido. hemos tenido. No lo hemos tenido. Allí siempre, cada fin de semana, hay como 2 o 3 jornadas de balonmano femenino, 2 o 3 jornadas de balonmano masculino. Los clubes que no tienen esa semana televisión retransmiten sus partidos por sus páginas de Facebook o YouTube o lo que sea.
Y pues luego, si hay tenis, el tenis femenino es también súper importante allí. Y la verdad es que lo trabajan bastante y a la gente le gusta. El público que tenemos es público adulto, que disfruta del deporte, que lo vive, ¿no? Y que le encanta, que va allí a echar su fin de semana, su tarde, a disfrutar de esa competición. Fíjate, ¿no? Es que el tema de las ciudades, ¿no? Que tienen sus clubes y esa tradición, ¿no? De decir, de yo formo parte, ¿no? No solo de los grandes, ¿no? Del deporte que me gusta, el balonmano, y me voy este fin de semana, nos compramos entre unos amigos pues una entrada para ver al club de mi ciudad, ¿no? De esa disciplina deportiva. Creo que la gente está enganchada más a la competición, a lo que es lo interesante de cada una de los deportes, que no solo a la única opción que aquí tenemos, que es el fútbol y el fútbol masculino. Sí, y eso al final también es un poco de educación y de cultura, ¿no? En mi caso, mi ciudad, por ejemplo, tiene mucha historia del balonmano, entonces la gente allí realmente lo disfruta y se mata por conseguir su abono anual o por una entrada. Hemos visto haciendo colas a las 7 de la mañana para el partido del año, ¿no? Entonces Qué fuerte. es muy fuerte, es de pararte allí a hacer fotos porque es que no te lo crees. Y sí que es cierto que es cuestión de ser un poco valiente, de hay que ser valiente y decir, apuesto por retransmitir esto en la tele, por poner esto en la portada de mi periódico, por darle más espacio a otros deportes, al deporte femenino. Y entonces a partir de ahí, pues educar, ¿no? Educar y mostrar a la gente de que hay un mundo, hay mucho mundo, además del fútbol. Pues oye, Marta, muchísimas gracias. Espero que pronto, al menos has tenido la suerte de estar con la familia, ¿no? Te ha Sí, sí, pillado cerquita. sí, Imagínate que sí, si te pilla ahí, ¿no? Pues lo hubieras vivido de diferente manera también. Ponte en sí, sí. forma, con cuidado, y gracias por ese granito de arena en esta jornada de maratón de deporte femenino. Muchas gracias a ti por tu trabajo. Gracias, Marta. Pues ves, Hasta luego. Marta nos decía que evidentemente hay otras realidades, ¿no? Que sí, y que se pueden cambiar y que se puede educando y generando, pues, a ver, estoy con Keral. Keral, ya te veo. Vamos con baloncesto. Y no decir que, claro, que como es un negocio, sí, pero las cosas se puede llegar a ser negocio de muchas otras cosas. Bueno, voy con Keral Casas, baloncesto. Hola, Keral, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Niña prodigio, líder de su generación, una de las pocas jugadoras que tiene 4 títulos europeos en categorías de formación U16, U18 y U20. Debutó con la selección nacional absoluta en el Eurobásquet de Francia 2013, del que se proclamaron campeonas. Menudo, ¿cómo se llama? Currículum que tienes, ¿no? Correctamente. Dice, trabajas 4 o 5 horas diarias, tienes todo el fin de semana ocupado. Yo creo que sí sería vital al menos un salario mínimo. Frase tuya. Sí, bueno, yo creo personalmente que el baloncesto, hablando de diferencia de deporte masculino femenino, creo que el baloncesto es uno de los deportes, al menos femenino, más visto, ¿no? Más seguido, yo creo. Es verdad que hay bastantes jugadoras que podemos vivir de ello, no de por vida, pero sí bien el día a día bien, pero es verdad que hay mucha diferencia salarial igual en cualquier liga, de la que más cobra a la que menos cobra, hay mucha diferencia. Entonces no puedo hablar por todas, pero sí que, bueno, pues en las que estamos en tema, bueno, órbita, selección y tal, podemos vivir al día a día. Es decir, tú porque formas parte de un club que es uno de los grandes, ¿no? Dentro Sí. del baloncesto, y eso implica que existe dinero, ¿no? Pero dentro de la liga de la top, dentro del baloncesto, habrán clubes donde las jugadoras de baloncesto que han llegado también, donde tú has llegado, pero estás en otro club, no pueden vivir del baloncesto. Sí, la cosa es que tampoco, bueno, es muy complicado compaginarlo con trabajo porque al final cuando eres profesional entrenas
qué sé yo, 5 horas al día, fines de semana estás viajando, es inviable trabajar a la vez bueno, pues que juegas al menos en la primera categoría. Pero como te dices, yo tengo la suerte de ahora estar en Valencia. La verdad es que es un club que está haciendo muy bien las cosas en ese sentido, en ese tema de femenino, de la igualdad. Y ojalá esto sirva de ejemplo para muchos clubes, ¿no? Por ejemplo, que sé, ciudades como Zaragoza, que tiene equipo masculino en ACB en primera categoría, pues que hagan vinculación con el femenino o Unicaja, que creo que tengo entendido que con el tiempo tienen pensado hacer eso. Yo creo que Valencia está haciendo las cosas muy bien y creo que está sirviendo bueno, ojalá sirva más de ejemplo para un futuro Fíjate, no muy lejano. estoy de acuerdo con el tema de Valencia porque pocas personas lo saben, pero es verdad que Valencia desde hace unos años apostó seriamente por el deporte y también darle importancia al deporte femenino y se está notando, o sea, se están recogiendo los frutos. En diferentes deportes se está viendo que se están consiguiendo logros que en otras ciudades no. Y eso es porque se apuesta, porque se decide también desde las instituciones públicas apostar. Sí, porque al final es lo mismo. O sea, nosotros entrenamos, trabajamos igual que los hombres y yo creo que lo que ha hecho Valencia es de admirar. A ver, al final también lo merecemos, ¿no? Porque ya te digo, hacemos el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, pero no todo el mundo, digamos, es valiente a la hora de apostar por algo que igual no se sigue tanto pues, en medios o no tiene tanta repercusión, no sé, sponsors y cosas de estas. Entonces, bueno, yo creo que Valencia lo ha hecho muy bien. Somos afortunadas las que formamos parte de este club y ojalá, ya te digo, muchos clubes sigan sus pasos porque al final, no sé, yo creo que lo merecemos y que está muy bien. Con todo esto del confinamiento, del COVID, y te hablaba de otros clubes, no en el que estás tú, ¿ven peligrar su participación o sea, de poder estar en la liga, en la próxima liga, por falta de sponsors? Sí, bueno, al final yo creo que esto del COVID ha afectado a todos y bueno, es complicado. Al final nosotras dependemos mucho bueno, los clubs dependen mucho de sponsors y, por ejemplo, hace 2 días así vi una noticia de un club, bueno, de Zaragoza, que anunciaba que igual no le era viable, ¿no? Ojalá encuentren, bueno, algún sponsor apueste fuerte para el club y el equipo, que llevan muchos años en la competición y la verdad es que llevan muchos años haciéndolo muy bien y respondiendo, así que ojalá Yo encuentren creo uno. que del deporte nos alimentamos muchos y muchas. Nos alimentamos en el sentido no solo también de espíritu, creo que ofrece mucho el deporte y todo tipo de deportes y eso, y en la situación actual que estamos, se tendría que tener en cuenta por parte también de los estamentos públicos que tuvieran en cuenta que es necesario ayudar a estos clubes que, pues que a lo mejor no pueden, igual que hay empresas que se les prohíbe un ERTE, un ERE ahora mismo y despedir a la gente, pues podría desde el gobierno pues prohibir a patrocinadores que retiraran ¿no? O llegar a un acuerdo porque sinceramente a mí y a muchísima gente nos duele, ¿no? Que deportistas que lo están dando todo y ligas que están luchando y que están dando grandes resultados y que cada vez más la gente os sigue más, pues que ocurra esto, que por ejemplo se pueda retirar un patrocinador y ese club Claro. no pueda estar en la O liga. ofrecer ayudas de algún tipo, pero bueno, totalmente de acuerdo contigo. Yo te digo, al final es lo que dices tú, llevamos muchos años haciendo las cosas. Yo, por ejemplo, llevo 5 años fuera y he notado mucho la diferencia a la vuelta a España. La diferencia en medios, en repercusión, bueno, en repercusión mediática en general. Y yo creo que estamos dando pasos adelante, así que esto la verdad es que bueno, ojalá hubiera ayudas de cualquier tipo. Yo creo que el deporte en general es necesario, ya no solo por disfrutar viéndolo o practicándolo, sino por, bueno, transmite muchas cosas, valores y muchas otras cosas que yo creo que son necesarias. Oye, ¿y cómo fue la experiencia afuera? Pues muy bien, la verdad. Bueno, he estado en Turquía, Francia y Hungría, Por así eso, que por me he eso, ido no has moviendo. parado.
Sí, me he ido moviendo bastante. No, con tu país. la experiencia favorita fue Francia. También estuve más tiempo. Mm. Más cerquita también, el idioma, todo un poco más fácil. Claro, porque además te vas adaptando también a los idiomas, o habláis en inglés, o... Bueno, el idioma común, lógicamente, es el inglés. Pero yo, por ejemplo, cuando fui a Turquía o a Hungría, no aprendí palabras, pero no hice ni No el te esfuerzo porque fuiste. al final es completamente diferente. O sea, es que ya no es aprender a hablarlo, sino es que entenderlo es complicadísimo. Sí que cuando fui a Francia, es verdad que yo no había dado nunca francés y no sabía absolutamente nada, pero ahora hablo francés. Entonces también estuve más tiempo, estuve 3 temporadas, pero bueno, también es más parecido. Encima el catalán también se parece igual un poco más, así que bueno. Claro. Se nota, por ejemplo, mayor respaldo de las instituciones públicas en cuanto al deporte, incluso de la afición, ¿no? También en Francia. La verdad es que en Francia lo viven muchísimo. Eso es, ya te digo, yo ahora sí que he notado el cambio aquí en España, de años atrás, pero en Francia es verdad que cualquier pabellón, vayas donde vayas, incluso el equipo que acaba de subir bueno, de Liga 2, siempre está el pabellón lleno, dan partidos por la tele. ¿Por qué crees que pasa? O sea, ¿por qué No crees lo que sé, pasa? igual es otra filosofía, no sé muy bien, no sabría decirte. Se vive muchísimo más, eso lo notas, porque es verdad que yo el primer partido que jugué, lo jugué en casa, bueno, fue el Open, pero bueno, el primer partido que jugué en casa, aluciné porque estaba el pabellón lleno y digo, bueno, es el primer partido de la temporada, es Claro. normal, la gente tenía ganas, tal, pero es que cualquier campo en el que íbamos estaba lleno y era una pasada, la verdad. Eso me dio envidia, ¿no? Envidia sana, me dio bastante. Bueno, vamos camino de ello porque habéis logrado con la selección cosas que ni hubiéramos pensado que lograríamos. Lo decía Maya Valdemoro esta mañana, fíjate que ella es una de las pioneras, y no la pionera, Sí. y estáis consiguiendo, vamos, logros muy importantes para que el baloncesto femenino pues tenga mayor peso y mayor reconocimiento en España. Yo creo que hay mucha gente que se está enganchando, bueno, sobre todo niñas, lógicamente, que están enganchando al baloncesto pues de seguir a la selección, de que retransmiten los partidos, luego también el ganar títulos, imagino que también pues engancha un poco, Claro, ayuda a claro. engancharse, pero es verdad que en los últimos, creo que son 7 años, no hemos bajado del podio y eso es fácil, se dice rápido, pero todo el trabajo y todo lo que hay detrás es... No, la verdad es que al final, cuando lo consigues, pues es todo un orgullo y cuando ves pues eso que un montón de niñas han pedido licencia para apuntarse a esto y bueno, que puede Después del fútbol, el deporte femenino con más licencias. Eso, sí, sí. bien, yo pasándomelo pipa hoy. Hombre, no me extraña, a ver, con esta galería de invitadas que tienes, pues cómo puede ser, hombre, no, vamos, no has podido coger mejores partners para pasar el día. De lujo, y aprendiendo muchísimo y haciendo lo que me gusta, que es charlar. Claro que sí. Charlar, conocer otras realidades, ¿no? Cómo Sí. está, tanteando de primera mano cómo está, ¿no? Cómo están nuestras deportistas y cómo se sienten. Claro, porque te pones a rascar un poquito, a mí me he pasado haciendo programas también de deportistas olímpicos y una cosa es el boato, el brillo, la deportista con esas mallas y esos maquillajes tan lustrosos, luego te pones a mirar por debajo y hay veces que se te cae el alma a los pies de todo lo que están diciendo, de falta de ayudas, de falta de promoción, de falta de visibilidad. Tú sabes que yo he escrito libros de esto y es que es desolador, pero no, esto no es mal de muchos consuelo de tontos, es que también en otros países pasa exactamente lo mismo. Y en el único momento en el que más o menos se iguala, digamos, se iguala, es cuando llegan a los Juegos Olímpicos. Esos 16 días de competición, más o menos la visibilidad que se les da a chicos y chicas suele ser igual. Pero acaban los Juegos Olímpicos y otra vez en picado. Y fíjate, yo no sé, corrígeme, que hubo cierta polémica porque se planteaba que en Japón, por los de Japón, que si se planteaba televisión española no puede retransmitirlos y tal. Sí. ¿Qué hubiera sido? ¡Qué desastre, Paloma!
Bueno, pues fíjate, desde el 64 estaba Televisión Española dando los Juegos Olímpicos, pero esto es verdad que esto es un negocio que el Comité Olímpico Internacional vende al mayor postor, que hace 4 años llegó Discovery con una morterada y compró los Juegos de 2018, 2020, porque los Juegos Olímpicos de verano y de invierno se venden en el mismo paquete, 18, 20, 22 y 24. Y entonces eso significaba que lo metía Eurosport. Yo pasé mi luto personal después de los Juegos de Río, porque pensé que eran los últimos que iba a hacer. Asumí que, bueno, empecé en Seúl y terminé en Río, tampoco estaba mal, pero bueno, este año parece que las novedades eran que sí, que se iban a negociar. Evidentemente, Eurosport tiene un problema muy serio porque tiene que dar una serie mínima en abierto y Eurosport se emite en un canal de pago, con lo cual no cumplía uno de los requisitos que pone el Comité Olímpico Internacional, que haya al menos 400 horas en abierto. Y su canal en abierto en Pyongyang, que fueron de invierno, es verdad que eran de invierno, no lo mismo, pues no les funcionó muy bien. Fue terrible. Fue terrible porque para lo que dices tú, los deportes que son, pues que justo en los Juegos Olímpicos, donde tienen su visibilidad más alta, quedaban absolutamente difuminados. Claro, yo que soy consumidora de deporte y me lo meto en vena y que me gustan todo tipo de deporte, no solo cuando hay participación española, tuve serios problemas para ver la competición de los Juegos Olímpicos de Pyongyang. Sabía cuando competía Javier Queral o Queral Javier Fernández o Queral Casteller o los que participaron, ¿no? Pero cuando quería ver a lo mejor curling u otro deporte, es que pinchaba y solo había hockey, y hockey, y hockey. Entiendo también que esta programación la hacen desde Francia y que tiene que hacer una programación paneuropea y que es la misma para todos. Pero yo desistí de verlo. Entonces, claro, pensaba en los Juegos de Verano con una delegación española de 300 participantes, que antes de la pandemia ya llevábamos como 190 deportistas clasificados. Y decía, ¿dónde van a meter estos? O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Eurosport? Y luego surgió la idea, y yo encantada de la vida, te puedes imaginar, de pensar que no los iba a hacer a pensar que los iba a hacer. Oye, pero además, trayectoria, tú misma has dicho, empecé en Seúl, ¿no? Y pensabas que los de Río, Los de Río, sí, iban a eran ser los últimos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha evolucionado el deporte español y el deporte femenino en todos estos años de trayectoria profesional que tú has estado ahí, siendo la voz del patinaje artístico, el patinaje sobre hielo? Voy a bajar la persiana porque me está entrando el sol. Sí, baja la persiana. Pues vamos, es que Paloma del Río era como, bueno, y sigue siendo, ¿no? Para la mayoría de gente, pues una institución. Es que así se ve mejor. Te decía que desde Seúl, fíjate que tú empiezas, ¿no? Con los juegos. ¿Cómo ha evolucionado el deporte y el deporte femenino de cara a la mujer? Y según tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado y lo que falta todavía? Pues mira, lo ha dicho antes Cristina, el punto de inflexión fueron los Juegos de Barcelona, donde prácticamente de una representación mínima en juegos anteriores, sí, vamos, no te digo que no llegaba ni al 20% del número de mujeres, hay que llegar a una representación casi 50% y empiezan las ayudas 6 o 7 años antes, desde que en el 17 de octubre del 86 Amaran dice lo de a la Bilde, empiezan las ayudas, empieza el planado y se empieza a ayudar al deporte femenino para que haga una representación buena, y la hace. Y a partir de ahí, ese sistema se ve que funciona y empiezan a promocionar no solo los deportes que veíamos que funcionaban y que tradicionalmente, pues la gimnasia, la natación, no, es que de repente empiezan a aparecer deportistas de otras especialidades que nunca habíamos soñado. Por ejemplo, ahora tenemos, no te digo Mireia, ni Jessica Valls, pero tenemos en tiro, halterofilia, bádminton, o sea, una serie de deportes absolutamente minoritarios que son, como digo yo, tesoritos y milagros del deporte español que aparecen de la nada y que consiguen resultados a base de mucho esfuerzo. En España, porque yo hablaba que Carolina Marín no ha podido estar, pero fíjate, Carolina, que toda la institución en China, por ejemplo. Sí, todo el bádminton que es en Asia, China, Pakistán, Malasia, ella opta entre el flamenco
o jugar al bádminton y de repente le da por hacer bádminton y se tiene que marchar a la cuna del bádminton, que es a Malasia o a Pakistán o por allí, y ella no puede ir por la calle, nos parece mentira, pero ella no puede ir por la calle porque la van parando, porque tiene que llevar policía que la ayude, ¿no? Y que guardaespaldas. Es una número uno y aquí, hombre, está reconocida, está claro, es una campeona olímpica, 2 o 3 veces campeona del mundo, campeona de Europa, pero eso era impensable antes, era impensable. Pero yo me alegro mucho porque dentro de que esto es un tractor que va despacito, despacito, va a diésel, al tran, pero va. Y hay que seguir tirando de esto y hay que hacer muchas iniciativas, hay que apoyar, porque nosotras, Sandra, estamos convencidas y hablamos para convencidas. De lo que se trata es de ganar clientela. Hay que ganar clientela y hay que ganar gente que sepa el esfuerzo y que sepa el esfuerzo y el sacrificio personal y familiar, que yo siempre pienso en las familias que son las que soportan económicamente todos los primeros años de estas deportistas, ¿no? Bueno, estamos convencidas y convencemos, porque si no estás convencida, si no hay gente convencida, no se convence. Claro, claro. Hay que animar a la gente a que vaya a los campos de fútbol. A mí, mira, yo el fútbol masculino no, me parece que he ido una vez en mi vida y llevo 34 años de profesión, imagínate. Pero a mí me pilla cerca de casa el Atlético de Madrid y me voy a verlas a las chicas. O cuando voy a Bilbao voy a ver a las chicas del Atlético de Bilbao. O sea, yo sí que voy a ver deporte y veo deporte femenino, me voy a ver partidos del Movistar Estudiantes. O sea, hay que el movimiento se demuestra andando y hay que promover y que la gente te vea y tratar de convencer a alguien que vaya a ver ese espectáculo, como antes decían Marta, la jugadora de balonmano, pues que o Keral, que están los partidos llenos y los pabellones llenos. ¿Eso por qué no pasa aquí? Pues es que no, Pues no nos falta esa cultura. que me voy a comprometer porque no he ido, y es verdad que he ido muy poco a ver fútbol masculino y no he ido todavía a ver un partido de fútbol femenino. Y cuando acabe y se pueda recuperar todo esto, Sí. voy a ir y veré baloncesto, volveré. Pero lo que pasa es que cuando yo dejé de ejercer, de practicar baloncesto, me dolía y no he vuelto a ver un partido de baloncesto en directo porque me Bueno, dolía no eres mucho. la única, ¿eh? No es la única. Almudena Cid a mí me costó que Almudena Cid se sentara conmigo a hacer una transmisión 3 años, ¿eh? Hasta que se le quitó el mono porque le dolía ver la gimnasia rítmica. Y luego, mira, ahora al final está Sí, a la que le fenomenal. mando un beso, que también quería estar aquí, pero está grabando un videoclip hoy justamente Sí, y sí, no ha podido estar. Oye, Paloma, un placer charlar contigo. Voy a seguir con esta igualmente. maratón y bueno, ¿qué decirte? Pues que Que gran nada, labor que te la que quiero mucho, Sandra, yo que llevamos también, más años guapa. ya que el niño, que nos conocemos desde que éramos pequeñas, que la gente no lo sabe, desde que éramos No, bien yo lo pequeñas. digo, o sea, y lo he dicho, cuando yo empecé en teledeporte, o sea, para mí coincidir contigo y hacer, bueno, pues verte trabajar de la manera que trabajabas cuando yo te había escuchado toda la vida, para Sí, mí sí, fue, vamos, como coincidir con gente que admiraba, que sois pioneras y que habéis abierto camino y eso es de admirar y de reconocer siempre con muchísima humildad. Así que yo siempre pues sabes que te doy las gracias. no hay de qué y hay que seguir sacando talentos por ahí, de deportistas, de periodistas y de gente que confíe y que vea lo bueno que tiene el deporte femenino, que lo Un beso, necesitamos. Paloma. Muchas veces. Chao. Pues ahí estaba Paloma del Río, qué maravilla. Voy con voleibol, Majo Corral. A ver, Majo, ya te veo, ya te veo. Puntuales, ¿eh? Estáis, pero vamos, a tope, ¿eh? Estáis. Majo Corral, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por Sí. abrir esta plataforma para el deporte femenino. Oye, ¿qué hora tenemos? Las Pues creo que vamos un 17:54, poco ¿no? tarde. Bueno, pero no tanto, ¿eh? Por la mañana me pasaba un poco más. Bueno, tú eres sinónimo de voleibol, ¿no? Pues supongo que sí. ¿No? Porque tu tío, vamos, familia, madre entrenadora, ¿no? Tu tía entrenadora de los chicos, 6 hermanos se salva uno, todos hacíais voleibol. Todos, todos. Estabas como, si no hubieras hecho de voleibol, ¿qué hubiera pasado en la familia? Obligada, iba obligada. Oye, campeona de España de infantiles y cadetes, nueva generación de los Bouza, de los 80 y 90, continuáis con la pasión de vuestros padres. Eres campeona de España de vóley playa también. Sí. Vóley playa.
Fíjate, vóley playa. Pues sí. No hemos hablado hoy de vóley playa. Pues casualmente mi prima es jugadora de vóley playa, mi otra prima también juega voleibol, estamos todos repartidos entre un deporte y otro. Pero es cierto que yo hice vóley playa porque me coincidió un poco. Digamos que a lo que yo me quería dedicar era el voleibol y cuando tuve la posibilidad de dedicarme a ella al 100%, pues el vóley playa quedó un poco aparte. Pero sí, pero ya lo has dejado un poco apartado el vóley playa. Sí, sobre todo porque teniendo en cuenta que no tenemos tiempo, pues entre selección y club no tienes tiempo ni para una semana de vacaciones. Entonces, pues al final el vóley playa no tiene sitio en la vida del voleibol. He tenido una compañera tuya esta mañana. Realmente es verdad que habéis conseguido pues remontar después de un tiempo de ocaso, ¿no? Del vóley playa, ¿no? Donde hubo un cambio generacional, donde se vivieron, habéis vuelto con esa clasificación al europeo después de 6 años y eso abre un camino a la esperanza, ¿no? De volver a... Pues sí, la verdad es que tuvimos ahí unos años de estancada que casi estábamos todas las veces casi para pasar a la clasificación y no lo conseguíamos. En el último partido, en la última ronda, perdíamos y nos quedamos fuera, lo que hacía que estuviéramos un poco frustradas. Por suerte, hace 2 veranos nos clasificamos y el año pasado pudimos jugar el Campeonato de Europa, que era nuestro principal objetivo. Y además de eso, este verano también teníamos el pre-europeo a finales de agosto, cosa que no sabemos qué va a pasar. Ya hemos perdido ahora, teníamos la Liga Europea, como Sí. también preparación para el pre-europeo, y tampoco la han suspendido, así que estamos un poco a la espera. A la espera. ¿Y cómo estás llevando esa espera? ¿Cómo has llevado el confinamiento? En casa, yo qué sé, os habéis puesto entre todos a jugar al voleibol, habéis montado, no sé, formando parte de esta familia. ¿Qué habéis Pues hecho? la verdad es que tengo suerte que puedo tocar con mi hermano cuando me hace falta, me salgo al jardín y tocamos y para no perder el contacto con el balón. Y aparte de eso, hemos hecho un grupo, las jugadoras, pues unas cuantas jugadoras de selección y hacemos pues 1 hora de preparación física todos los días para Online. conseguir mantener la forma, porque y todo esto sin saber si vamos a jugar algo este verano. Pero bueno, hay que prepararse para lo que pueda venir. Bueno, pero es verdad que no podéis perder la forma física, porque normalmente no estáis tiempo máximo, una semana, 10 días, 15 días como mucho, sin entrenar fuerte. Claro, de hecho, como comentaba ya alguna de mis compañeras en la que entrevistaste, para nosotras al principio era como, vamos a tener unos días de descanso para recuperar de lesiones que arrastramos porque no podemos parar, para refrescar la cabeza, otras para hacer exámenes, para aprovechar y terminar algunos estudios, pero la espera se está haciendo demasiado larga y ya pues hace más de un mes que estamos deseando empezar. Hablemos de sueños. ¿Te ves, por ejemplo, jugando en ligas extranjeras? ¿Te gustaría? Estoy jugando, bueno, esta temporada estaba jugando en Rumanía, también jugué en Francia, Bélgica y Portugal. Y Pues el no, año que viene firmé en Rumanía. No, en Rumanía no, pues en Francia, perdón. pues perdóname porque no lo tenía apuntado. No No pasa sabía que nada. habías jugado Pero en... casualmente es difícil de encontrar, así que no te preocupes, Ah, es normal. pues, pues casualmente, pues eso me parece fatal. O sea, has jugado en 4 ligas. Sí, ¿Y con qué país te quedas? pues con Francia, que es al que vuelvo en septiembre. En Te quedas septiembre o también con o en Francia. octubre o cuando sea. O sea, te quedas con Francia también. Sí. ¿Por qué? Es cierto, pues no sé, creo que la liga es un poco más competitiva, el deporte se vive de otra manera que aquí no se vive y el voleibol es profesional, ya partiendo de eso es un punto muy fuerte porque ni en ligas como Italia, que es una de las mejores ligas de Europa, el voleibol no es un deporte profesional. Así que, pues, no sé, la cultura francesa también hace que todos los deportes sean importantes, cosa que yo aquí en España no veo. Solo te voy a decir una cosa, en Francia, Rumanía, en estos países a las jugadoras a las que hemos vuelto a España porque por el por el COVID, por el problema que ha surgido, nos siguen pagando, aunque sea con un ERTE. En España se han cerrado todos los contratos y no han pagado ni en femenino ni en masculino a todos los jugadores. Así que tengo mucho familia, compañeras, compañeros que están ahora a ver qué pasa porque no están recibiendo el sueldo que se les había prometido.
Ni siquiera un ERTE, claro, porque como Ni no son siquiera un ERTE, profesionales, porque no es un deporte profesional. claro. Es que es de lo que estamos hablando hoy también, ¿no? Que claro, que con toda la dedicación y cuando llegas a una categoría, tendría que ser profesional. Se ha hablado mucho, incluso políticamente se ha llegado a plantear un cambio de la ley del deporte, pero se paraliza y no llega nunca. Ya. Y ocurre ahora que ha habido este confinamiento, esta pandemia mundial, pues los deportistas lo están sufriendo. Pues sí, lo estamos sufriendo todos, los deportistas, los no deportistas, los Sí, claro. trabajadores, todos. Claro, pero en el caso del deportista Sí. que dejen de cobrar, ¿no? Y evidentemente se añade todo lo demás, ¿no? Sí. Pero que inmediatamente dejen de cobrar porque no está No está profesionalizado. regulado. No está regulado, exacto. Oye, un placer hablar contigo. Ha sido, bueno, pues conocer a una generación, ¿no? Más de vóley. ¿Por qué el vóley? Porque tampoco en Galicia, ¿no? Pues casi a partir de que mi familia empezó a resurgir el voleibol en Galicia. Y es verdad que hubo una época muy buena aquí de voleibol. De hecho, en masculino ahora hay 2 equipos en la primera división. En femenino acaba de subir uno, así que parece que empiezan a salir las cosas bien. Pero fue el voleibol porque tenía que ser. Porque coincidió. Oye, un placer y gracias por unirte a este maratón. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Majo Corral. Y me quedan 2. Vamos con rugby. Volvemos con Patricia García. Y ya veo que me está esperando por aquí Edurne Pasaban. Patricia, a ver. Aquí. Ya te veo. Calor que empieza a dar, porque empieza a dar el solecito. ¿Qué tal, Hola, Patricia? muy ¿Cómo buenas. estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estabas entrenando o no? Voy ahora a entrenar justo después. Te Esta vas mañana ahora, la bueno. sesión y ahora después del directo la otra. Campeona de Europa y diploma olímpico en las Olimpiadas de Río. Entraste en el rugby a través del fútbol y decidiste quedarte. Cuéntame. Sí. Bueno, mi deporte fue el atletismo. Realmente yo en toda lo que es la parte de la adolescencia, el atletismo es el deporte que mayormente hice, aunque justo antes de conocer el rugby practicaba fútbol aquí en el Escorial, en mi pueblo, y entonces ahí es donde conocí a Irene Esquiabón, que es una compañera y bueno, muy buena amiga, y ella acababa de conocer al rugby en la universidad, que hace pues una década aproximadamente era donde, digamos, es el nacimiento o el nicho de la mayoría de jugadores y jugadoras. Ahora cada vez es en edades más tempranas y se ha cambiado. Entonces en ese momento Irene había conocido al rugby, me vio y me dijo, tú vente, que tienes que ir a probar el rugby. Y yo la verdad es que decía que no me gustaba, me daba miedo, no sabía qué era, pensaba que era fútbol americano, total, un desconocido hace mucho tiempo. Y entonces he dedicado a hacerme placajes en los entrenamientos de fútbol hasta que tuve que aceptar ya la petición de, oye, voy a un entrenamiento, me dejas de placar y estamos en paz. Y ese entrenamiento pues me enamoré. Oye, pero tenéis que estar muy, muy en forma físicamente. Rugby es un deporte duro. Bueno, es un deporte, yo creo que todos los deportes son duros, la verdad, cuando lo practicas es muy duro, pero efectivamente es un deporte muy completo a nivel físico, ¿no? Tienes que tener habilidades en el contacto para trabajar todo lo que es la parte de combate de pie, combate en el suelo. Tienes que tener mucha resistencia porque al final los partidos pues duran bastante tiempo y también tienes que saber, digamos, resistir velocidades y sprints muy altos porque son esfuerzos de muy alta intensidad, ¿no? Entonces, bueno, tienes que estar muy completo a nivel de forma. Cada vez más se escucha más, está más visible el rugby femenino gracias a los méritos, ¿no?, que habéis hecho, que habéis puesto pues, a España en un lugar entre los mejores del mundo. Bueno, ahí estamos, las leonas, como nos llaman a la selección española de rugby. Estamos luchando cada día por intentar estar entre los primeros equipos a nivel mundial. Estuvimos en Río de Janeiro, como comentabas, en la primera vez en la que el rugby a 7 era deporte olímpico, la disciplina olímpica, además que tuvimos la oportunidad de debutar la competición. Y en el caso del rugby 15, ahora mismo soñamos con ir al Mundial, que sería en Nueva Zelanda la temporada que viene, si todo va bien. Y la verdad es que estamos manteniéndonos entre
un cuarto puesto que ha sido históricamente el mejor puesto de todo lo que es el rugby español, masculino y femenino en la historia, y en torno al cuarto y el 11º puesto, ¿no? Es algo que estamos tratando de luchar por cada vez estar más arriba, pero efectivamente es muy complejo contra selecciones como Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, que no solamente apoyan mucho más a nivel de país en términos de deporte, sino también, por supuesto, pues son naciones de rugby y allí el deporte, en este caso, este deporte es mayoritario. Claro, existe una tradición que aquí no existe. Porque aquí, ¿cómo es el aforo cuando jugáis, por ejemplo? ¿Viene Sí. mucha gente? ¿Notáis que cada vez viene más gente? Sí, la verdad es que la afición y la comunidad de rugby, que tampoco entendemos de género en ese sentido, pues también somos unos privilegiados y sobre todo en el caso del rugby a 7, ¿no? Bueno, además es un deporte muy moderno, por así decirlo. Ha habido momentos incluso en que las chicas estábamos o las mujeres estábamos en mejor situación incluso que los hombres, pero a nivel de afición cada vez hay más. Cuando jugamos las Leonas en casa, el pasado Campeonato de Europa, que jugamos la final en casa en Madrid, Hombre, pues se batió un récord, 8.900 personas, que para una nosotros barbaridad. es un gran récord, jugar ante casi 9.000 personas en el Estadio Central en Madrid. Y bueno, está creciendo muchísimo. La verdad es que yo creo que en el caso del rugby tenemos que estar agradecidos y seguir un poco con esa bandera del trabajo, que tanto lo que es la parte del equipo, staff, federación, medios de comunicación, estamos empujando en que el deporte crezca. Y bueno, aunque todavía está lejos de otros países, como puede ser Francia, que pues llenan estadios perfectamente con el femenino, tanto con el masculino, o Nueva Zelanda, que para ver ese tipo de partidos la verdad es que tiene muchísima afición. Claro. Todavía estamos en una situación en la que hay que mejorar y hay que seguir trabajando. Decías, y es una frase tuya, la sociedad es un trabajo en equipo, como el rugby. Me gusta Sí. la frase. Bueno, cuando te decía que me enamoré un poco del deporte, no era por el deporte en sí, por su técnica o su táctica, que el primer día pues lo desconocía completamente, no sabía ni que se podía solamente pasar el balón hacia detrás, sino del ambiente social, de los valores que te enseñan y que te inculcan desde el día uno, ¿no? Como respetar al árbitro, respetar las normas, al rival, el trabajo en equipo, que es lo más importante, que no hay una estrella que marque más puntos, que marque más ensayos y sea más importante, es igual de importante que la persona que empuja la melé. Y a mí, que me gusta mucho pues todo el tema de las metáforas, yo creo que es una metáfora de la vida y es una metáfora social, ¿no? Y es algo que la verdad es que yo intento inculcar y transferir más allá de lo que es mi juego dentro del campo, pues a través de mi ONG, a través de mis proyectos de emprendimiento con empresas, toda esa filosofía y toda esa metáfora para que el deporte, y en este caso el rugby, sirva para algo más que un entretenimiento. Patri, un placer hablar contigo. Gracias por unirte. Un placer, gracias a ti, Sandra, porque lo que haces es muy importante, lo sabes, y nosotras todas estamos súper agradecidas, así que gracias. Yo, de verdad, cuando acabe este confinamiento y volvamos, prometo iros a ver, de verdad, porque me apetece mucho verlo en directo. Te vamos a invitar. Por favor, invitadme. Si no me invitáis, da igual, yo iré a veros. Y os diré, oye, voy este fin de semana a ver un partido vuestro. Claro que sí. Muchas gracias, Patri. Gracias, Sandra. Hasta la próxima. Vamos con la última que cierra, que es Edurne Pasaban. No nos podíamos dejar. A ver, Edurne, ya la veo que está por aquí. Voy con Edurne. Primera mujer en la historia en ascender los 14 8000. ¿Qué tal, Edurne? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo, oye, encantada de esta jornada que cierro contigo, pero que me ha parecido interesantísimo. La verdad es que sí. He tenido la oportunidad de estar a la tarde solamente, pero a todas las que he escuchado, estaba ahora whatsappeando a un montón de amigos y a gente, decir, jolín, verlo porque merece la pena. O sea, que creo que felicidades, lo estás viendo, que los mensajes que están llegando son de felicitación. Y es verdad. Gracias por dar esta visibilidad, por lo que has hecho hoy durante el día. Bueno, el generar cadena, ¿no? Al final, ver que hay un animar, ¿no? Yo creo que además en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Donde hay tanta pérdida, ¿no? Edurne, donde la gente, pues hay tanto desconcierto, hay tanta incertidumbre, ¿no? Conectar con mujeres en este caso, ¿no? Que son deportistas que no lo han tenido fácil,
que han tenido que superar muchas trabas, que siguen teniendo que superar muchas trabas. Yo creo que, aparte de la visibilidad del deporte femenino, también es que sean un ejemplo, ¿no? Que al final se puede seguir, a pesar de todas las dificultades que nos pongan en la vida, ¿no? Tú misma eres un ejemplo. Bueno, yo y todas las que hemos escuchado, ¿no? Ninguna de ellas, aun la que más notoriedad pueda tener, de todas las que hemos escuchado hoy, lo ha tenido fácil para llegar a donde ha llegado. O sea, yo creo que el deporte en sí es un ejemplo de esfuerzo, de tesón, de ser valiente y bueno, y sobre todo el deporte femenino, ¿no? Porque o sea, yo escuchaba a muchas compañeras ahora mismo ya me gustaría saber si muchos de los deportistas varones o hombres, si estuvieran en su lugar, como han estado muchas de ellas, en las que han tenido que ir fuera a jugar, en las que no han tenido un salario, en el que se habla de que no soy profesional, hubieran seguido por el camino que están siguiendo ellas, ¿no? Luchando por su deporte, por lo que les gusta. Y creo que son unas valientes y un ejemplo de nuestro país muy grande, muy grande. Fuiste una pionera porque el alpinismo es un deporte sobre todo muy masculino, también está considerado, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo ves, Edurne? ¿Esto ha cambiado? ¿Te convertiste en un referente junto con otras compañeras tuyas? ¿Eso ha dado pie a una generación de mujeres que se atreven con el alpinismo? Que se atreven, quiero decir, no por el deporte en sí, sino también por todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, la verdad es que aún todavía es un deporte en el que, bueno, por lo menos en el que yo he estado, que ha sido en las grandes montañas y grandes expediciones, que hay muy pocas mujeres en este ámbito. Sigue siendo un deporte totalmente masculino. Claro, estamos hablando que yo la primera vez que fui fue en el año 98, han pasado 20 y pico años. Entonces todavía casi ni se hablaba de deporte femenino ya en general, y menos en montaña. Yo era una pipila de 23 años que entraba en un mundo de hombres que todos me superaban o me doblaban en edad y que veían a una chavala que decían, bueno, pero ¿esta qué viene aquí? ¿No? ¿A qué viene? Parecía que les estabas quitando el sitio o que diciendo, bueno, y te ponían de referente, bueno, si esta sube, yo también voy a subir, ¿no? Creo que en ese aspecto todavía hay más mujeres y es verdad, creo que las mujeres sí que hemos conseguido ese empoderamiento y decir, podemos hacerlo. Creo que esto cada vez más, porque este tipo de iniciativas y porque somos más y porque se nos da más visibilidad y estas cosas, pero creo que el chip ese, por lo menos en la montaña, no creo que mucho haya cambiado al día de hoy. Yo ahora mismo no estoy practicando y viendo lo que pasa allí, pero por lo que oigo con conocidas y compañeras, hay que hacerse el hueco difícil. Y además tienes que tirar, como hablaba Gisela Pulido con el tema del kitesurf y muchos deportes de agua, ¿no? Tienes que tirar de patrocinadores. Sí, nosotros tenías que tirar de patrocinadores. Y bueno, y en un deporte como el nuestro, que no tenía ninguna manera de visibilizarlo, porque al final, bueno, no puedes hacer ni un directo, ni tienes un campo donde juegas, ni nada de todo esto. Ahora han cambiado mucho las cosas. Ahora las redes sociales nos pueden dar visibilidad a que un patrocinador apoye a nosotros. Yo la primera vez en el año 98 cuando fui no teníamos ni teléfono satélite, no teníamos nada. Te ibas 3 meses, decías a tus padres adiós muy buenas y no sé si vendré. Entonces era imposible que supieran. O sea, una carta que podías mandar del campamento base necesitaba que una persona bajaría 2 días corriendo hasta un pueblo y llegaba la carta después de que vendrías tú a casa. Lo cual era imposible esa comunicación y era imposible que los patrocinadores te apoyasen. Entonces era una cuestión de vender camisetas, de hacer boletos de Navidad y, bueno, trabajar, pedirle un poco a tu padre y al vecino y ir de expedición. Oye, Edurne, pero tú siempre has puesto también, como hablando de metáforas, el alpinismo es una metáfora muy grande, ¿no? Para la vida y para el momento en el que me gustaría cerrar también, para el
momento en el que estamos viviendo. Sí, para mí sí. O sea, a ver, la gente me preguntaba cómo he llevado el confinamiento, ¿no? Y es realmente, yo a la montaña, yo elegía ir a la montaña. Aquí no hemos elegido. Esta situación que estamos viviendo, ninguno de nosotros hemos elegido. Un día nos dijeron que nos quedaríamos en casa y nos vino de repente esto todo de grande, ¿no? Entonces, bueno, eso es el primer, bueno, yo todo lo que aprendí en la montaña lo he podido llevar en este confinamiento, porque aprendí a ser muy metódica, planear mis días, y he planeado mis días desde que el primer día del confinamiento. O sea, yo tengo una lista de esto como el lunes, esto el martes, así sé qué día tengo que ir al súper. O sea, era como ya obsesivo, ¿no? Y más allá de lo que estamos viviendo, pues esto yo lo comparo como una escalada a una montaña, y así lo han llamado, ¿no? O sea, hemos estado escalando una montaña, estamos escalando una montaña. Yo digo que, bueno, ya dicen que hemos pasado la curva de contagios, lo cual hemos empezado en la desescalada. Diferentes lugares de España estamos en fases diferentes y sí se parece mucho a lo que hemos vivido en las montañas. ¿Por qué? Porque hasta pasar esa curva de contagios es como si hubiéramos estado escalando para subir a la cumbre. Hemos metido toda nuestra energía, hemos estado ahí en casa cumpliendo bien, pero nos hemos cansado y hemos llegado a esa cumbre pues cansados. Lo cual empezamos esa desescalada que nos dicen con cansancio, y ¿sabes lo que ocurre? Que en las montañas el mayor accidente siempre es a la bajada, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Los mayores accidentes que yo he tenido siempre han sido en el descenso. ¿Por qué? Porque ya no estamos tan atentos, porque ya pensamos que hemos llegado a la cumbre y ya está, y no nos tenemos que relajar. Y lo que aprendí, y de hecho aprendí en las expediciones como en el Kanchenjunga en el año 2009, que en la bajada no me lo esperaba y si no hubiera sido por mis compañeros yo nunca hubiera bajado, pues es la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta desescalada, que estamos cansados, que queremos salir, que queremos tomar la birra con nuestros amigos, que queremos ir a donde nuestros padres, nuestras familias, pero esto puede ser, bueno, yo creo que peligroso, y es el momento que más atentos tenemos que estar. Yo aprendí en la montaña que en la desescalada era el momento más peligroso y más atentos. Por eso yo digo que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Pues Edurne, yo creo que es la guinda maravillosa para cerrar este maratón de deporte femenino con esta metáfora, ¿no? Con este mensaje, ¿no? Que además es verdad, en los medios, los políticos hablaron de subir, llegar al pico y bajar, y ya se habla de las fases de la desescalada, ¿no? Que tengamos y que pongamos atención en que no haya realmente el resbalón que nos provoque pues mayores pérdidas de las que ya hemos sufrido. Así es. Y yo creo que, bueno, tú hoy has hablado con gente, con mujeres muy valientes, con personas que son referentes en nuestro país, mujeres que bueno, sus valores yo creo que empoderan a España y a las mujeres aquí, lo cual tenemos que ahora es el momento de trabajar todos conjuntamente, como bien lo ha dicho Patricia, en equipo, y importante, en equipo, porque creo que los grandes logros, como todas las deportistas que hemos escuchado saben, se consiguen solo en equipo y con buena gente. Edurne Pasaban, siempre es un placer hablar contigo. Gracias, Sandra. Espero que nos veamos. Que sí, seguro. Nos debemos ese abrazo, o sea que sí. Acuérdate. Cuídate. Chao, venga, Edurne, hasta luego, chao. Bueno, pues le he comentado a Edurne, la verdad es que ha sido un placer. Tengo que dar las gracias a las 33 deportistas, entre deportistas y periodistas, que se han quedado fuera. Algunas que han decidido apuntarse a esta iniciativa de visibilizar un poquito más el deporte femenino, de hablar, de charlar, sin llegar a ninguna conclusión, porque creo que comunicar y que comunicarnos es lo más importante, que el juicio cada vez hay que dejarlo atrás, no sirve de nada, y centrarnos en los hechos, en ir poco a poco pues hablando y generando acciones para que vayamos hacia la dirección que como sociedad y como país merecemos estar y deseamos estar.
Gracias por acompañarme, ha sido todo un placer. Me voy llenita de muchas informaciones, de tanto cariño recibido y de tanta generosidad por parte de todas estas grandes deportistas que han hecho un hueco en sus agendas para estar un ratito con nosotros aquí.